Continuamos en Cuatro Esquinas y llega un momento en el cual les pido presten una atención especial porque lo que vamos a contarles a continuación, como siempre decimos, es algo que se encuentra, bueno, pues apenas 10-15 kilómetros de donde nos encontramos, que quizá, por el nombre, Laguna de Fuente de Piedra, pues les suena como pues algo habitual, que en algún momento pues hemos estado allí o con la familia o algún familiar o algún amigo, pero que queremos conocer lo que allí pasa y que queremos conocer el centro de visitantes porque hemos estado allí en alguna ocasión. Pero les garantizo que hasta que no tienen la ocasión de escuchar a una persona que habitualmente no es muy normal que conceda entrevistas a los medios de comunicación, porque bueno, pues él es técnico eminentemente, no es representante de ninguna administración y yo diría prácticamente que un científico y quizá uno de los que más saben del mundo de esto de los flamencos, director conservador de la Laguna de Fuente de Piedra, Manuel Rendón. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristóbal. Bueno, empezando por el principio, hemos leído en los medios de comunicación que la laguna, de donde usted ha llegado hace apenas unos minutos, alberga la mayor cantidad de flamencos de su historia. Pues sí, este año en Fuente de Piedra se han dado las condiciones ecológicas adecuadas para que acoja una importantísima colonia de reproducción de flamencos. Estamos hablando, según las estimaciones que tenemos hasta la fecha, de unas 22.000 parejas que, por distintas condiciones ambientales en Fuente de Piedra y en el resto del Mediterráneo, pues han decidido reproducirse este año en esta laguna. Eso es algo que a muchísimas de las personas que ahora mismo nos ven a través de la tele, nos escuchan a través de Radio Torcal, pues a lo mejor les suena como algo que todos los años se produce por esta época, pero estamos hablando de que este año es especialmente excepcional. De hecho, ya Fuente de Piedra de por sí es excepcional desde que, bueno, pues en un momento dado se declarara como reserva en la zona donde usted trabaja diariamente, pero este año además exponencialmente más relevante de lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso este año? Bueno, primero tendríamos que dar a conocer un poco cuáles son las características de Fuente de Piedra. Estamos hablando de la mayor laguna que se conserva en Andalucía y en España. Un poco para tomar dimensiones, 7 kilómetros de larga por 2,5 kilómetros de ancha, son más de 1.300 hectáreas de superficie, donde esta laguna es la cota más baja de una cuenca de 15.000 hectáreas. Eso implica que tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas confluyen en esta cota baja. Y cada año, en cada ciclo hidrológico, dependiendo de las precipitaciones, la laguna pues alcanza un nivel de agua mayor o menor. Por lo general, habitualmente en los años medios, hablando de lluvia de unos 450 milímetros o litros por metro cuadrado en un año agrícola, para que lo entendamos, pues la laguna apenas alcanza los 50 centímetros de lámina de agua, suficiente también para que críen los flamencos, pero termina por secarse en la fecha que estamos, ¿no? A final de junio, principio de julio se seca. Ahora, ¿qué ocurre aquellos años que el nivel de agua, las precipitaciones son excepcionales, como en el que estamos, donde hasta la fecha del mes de septiembre está en torno a los 690 litros por metro cuadrado? Pues la laguna, el nivel de agua supera el metro, ha llegado a 1,45 m, en esta fecha 1,30 m, no se secará en verano. Evidentemente esto determina que este ecosistema, este humedal, pues los organismos, entre ellos los flamencos, encuentren unas condiciones excepcionales para reproducirse, para establecerse, y es lo que ha ocurrido con los flamencos este año, dadas estas condiciones ambientales que son las que determinan la situación de la laguna. Bueno, disponemos de unas imágenes prácticamente inéditas que recientemente se han publicado en algunos medios de comunicación y que pertenecen a la Consejería de Medio Ambiente, porque hay que decir que hoy por hoy no está permitido realizar fotografías como esta que estamos viendo a cualquier persona que se aproxime por la reserva, porque el acceso a la misma, pues desde hace muchísimos años, es restringido, precisamente para preservar las condiciones en las que nos encontramos. Para que se dé esa imagen que estamos viendo de una colonia de reproducción de flamencos, eso ocurre en Fuente de Piedra y en muy pocos sitios más en todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque no puede haber ningún tipo de molestia, es decir, nadie puede acercarse para hacer una fotografía. Si lo hace, esa ave, pues salen despavoridas,
pisan unos a otros, pisan la puesta, los pollos, y la colonia se destruye. Entonces, evidentemente, nosotros para trabajar tenemos torres de observación, telescopios de gran alcance, hoteles de gran alcance con el que está hecha esta imagen, y evidentemente no ocasionamos ningún tipo de molestia. También en nuestro trabajo dentro de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el velar porque dentro de este espacio las aves y toda la fauna pues goce de tranquilidad. De ahí el nombre de reserva. Reserva natural implica que es un espacio, un territorio donde la única actividad que se permite por ley del Parlamento andaluz es la conservación y la investigación, siempre y cuando no afecte a los valores del espacio. El uso público se hace en el entorno. Esa imagen que estamos viendo ahora, que son los núcleos de reproducción de flamencos de este año, sin embargo, esta imagen sí se puede ver por parte del público en general. Puede ir al centro de visitantes, de allí lo orientarán como puede verlo, y evidentemente pues con catalejos terrestres de 60 aumentos, pues a esta distancia se pueden ver los pollos, se pueden ver la hembra en los nidos. Pensar que, bueno, ahí ahora mismo la densidad, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que son unas 2 parejas por metro cuadrado las que están ocupando esa isla. Son en total de unos 8 núcleos coloniales, lo que tienen ahora mismo, donde están repartidas esas 22.000 parejas. Porque ahí, no sé si se percibe bien en las casas, pero esas manchas blancas son flamencos. ¿Se puede decir así? Exacto. Que es lo que yo estaba describiendo, en fin, esa isla que si no estuviese los flamencos, la que tenemos a la derecha de la pantalla o más hacia abajo, vemos que se ve la vegetación, ¿no?, de color verde. Pues bien, esa isla estaban verdes antes de que se volviesen de color blanco rosado por la gran densidad de flamencos que la ocupa. ¿Qué pasó el año pasado? Porque este año es el primero en el que se crea una colonia de reproducción después de 2 años, y la imagen hace apenas 12 meses era totalmente diferente, ¿verdad? Pues sí, el año pasado las precipitaciones fueron escasas, la laguna tenía agua porque había un excedente del anterior ciclo hidrológico, una salinidad muy alta, y los flamencos pues decidieron evidentemente no reproducirse, es decir, no se dan buenas condiciones, es decir, las aves llegan a final de febrero, principio de marzo. Si no hay un nivel de agua adecuado, si no hay zooplancton o microorganismos de los cuales pueden alimentarse, y por lo tanto si no hay una isla adecuada, pues, y alimento también otros humedales del resto de Andalucía, pues los flamencos ese año deciden no reproducirse porque supondría pues un gasto energético inútil que no llevaría pues a ningún fin positivo la reproducción. Estas imágenes que estamos viendo ahora, que es bueno, pues más flamencos dispersos por la laguna, yo quiero darles enfoque de manera a esta conversación, ¿no? Es decir, que la gente valore lo que tenemos aquí. O sea, esta estampa no se encuentra fuera de Fuente de Piedra en muchos sitios más en España, ni en Europa siquiera. O a nivel del Mediterráneo, de cuenca del Mediterráneo. Flamenco, como lo que estamos viendo ahora mismo, lo podemos ver en otras lagunas próximas, como la de Campillos, por ejemplo, o en la Ratosa, o en la próxima de Herrera también, se están viendo flamencos, o en cualquier humedad andaluz de agua somera. Ahora, colonias de reproducción de este número, como el que hemos hablado anteriormente, pues evidentemente en Andalucía, una colonia tan grande de flamenco, iría yo más allá, probablemente en todo el Mediterráneo. Este año Fuente de Piedra acoja la colonia de reproducción más importante de todo el Mediterráneo. Recuerdo que en años similares a este ha llegado a albergar pues en torno al 45% de las parejas reproductoras de todo el Mediterráneo. Para que nos sirva un poco de referencia, el valor, la importancia que tiene esta laguna para esta especie en particular, en una fase importantísima de su ciclo biológico como es la reproducción. Pero eso, yo sigo insistiendo, muchas veces se nos escapa, es decir, parece como que, dicho así, a lo mejor es algo que no nos terminamos de creer del todo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Para ver una colonia semejante a esta, ya hemos dicho que es imposible porque es histórica, ¿no? Pero otra laguna de Fuente de Piedra, con la actividad que registra de media la laguna de Fuente de Piedra, ¿cuántos puede haber en la cuenca del Mediterráneo? ¿A dónde tenemos que irnos para verla más cerca? Habría que irse a la Camarga francesa, al sur de Francia, en unas salinas industriales, en el delta del Ródano, donde también acoge colonias importantes en torno a las 20.000 parejas.
en Morentargio, en Cerdeña, que puede estar en aproximadamente unas 10, 12.000 parejas, o en Argelia, cuando hay precipitaciones adecuadas, en los subsaharianos, en lagunas similares a la de Fuente de Piedra, donde también puede reproducirse. Es decir, son muy pocos las localidades, y ojo, y si nos salimos del Mediterráneo y decimos a escala mundial, porque esta especie tiene su distribución pues por el Mediterráneo, África, en la parte del Valle del Rif y Sudáfrica, o en la India, son muy pocas las localidades porque estaremos donde acojan colonias de flamenco rosa tan importantes, porque sí estaremos habituados a ver los medios de comunicación, los grandes documentales del lago Nakuru en Kenia con millones de flamencos, pero de otra especie, el flamenco enano, que es más pequeño, rosado, que es distinto, pero colonias importantes como esta, ya os digo que son contadas las que podemos encontrar, y por eso pienso que se debe dar el valor, y pienso también la oportunidad para todas las personas, ¿no?, de la comarca, que se puedan acercar por Fuente de Piedra, porque este año la verdad que es un espectáculo, y sobre todo cuando vaya avanzando el verano. Este año en particular la laguna no se secará, cuando llegue el mes de julio y el mes de agosto, que baje el nivel de agua de 1,30 m a en torno a los 90 centímetros, pues la laguna se cubrirá toda de un manto rosa de flamenco, porque será el momento en el que las aves puedan alimentarse en la laguna, y entonces en ese momento pues será en torno a las 50.000 flamencos, y que si le unimos los pollos pues estaremos hablando de 60, 70.000 flamencos en la laguna pues en estas fechas. Bueno, eso es equivalente al total, no, un poquito más, de la Antequera, Archidona y Campillo juntos, podemos decirlo así. Pues aproximadamente, estamos hablando aproximadamente un tercio de la población del Mediterráneo. Bueno, son cifras que a veces pues se nos escapan de la mente si no ponemos ejemplos gráficos, pero la tenemos muy cerca y es relevante. Solamente hay 4 o 5 ejemplos, ha mencionado el director conservador de la laguna, a nivel de toda la cuenca del Mediterráneo. Y hoy tenemos la ocasión en esta entrevista de meternos, a atravesar las vallas de la Reserva Natural y ver de cerca pues imágenes que están reservadas habitualmente al equipo de biólogos que gestiona la laguna de Fuente de Piedra, por un lado, y por el otro, a estas personas que estamos viendo ahí. Son las que protagonizan el anillamiento, otro de esos titulares que la gente muchas veces ya, porque se produce todos los años, es como que al final no se le presta demasiada atención, o bien lo ves en un periódico, o se ve en un periódico y quieres ver de cerca cómo es un pollo de flamenco. Pero estamos hablando de que esto tiene una relevancia detrás a nivel científico importante. ¿Por qué se anillan los flamencos? Una pregunta básica y simple, sí, Manuel. Como tú bien estás diciendo, Cristóbal, lo que suele trascender a los medios por los medios de comunicación es la fecha del anillamiento, que se capturan los pollos, se le ponen esas anillas de plástico que permiten identificarlo a distancia, donde cada ave, pues para dar un símil, pues sería como la matrícula de los coches, es decir, cada uno lleva unos dígitos distintos. Eso evidentemente el resto del año, y en esta fecha en particular, pues tiene un gran valor desde el punto de vista de adentrarnos en el conocimiento de la historia natural del flamenco. Es decir, si no fuese por los anillamientos, pues hoy en día no sabríamos evidentemente que los flamencos que tenemos criando en Fuente de Piedra, su área de alimentación están pues en todos los humedales andaluces en un radio de 200 kilómetros. Estamos hablando de que flamencos que están en la colonia de Fuente de Piedra, cuando se ponga a la puesta del sol, saldrán hacia Marisma de Lodier o hacia la bahía de Cádiz para alimentarse, y regresarán pues a lo mejor al día siguiente para buscar a su pollo y alimentarlo. Pues bien, la situación de los humedales andaluces son lo que determina también el que podamos tener más o menos parejas reproduciéndose en Fuente de Piedra. Para eso es fundamental los anillamientos. ¿Qué nos ha permitido conocer también? Pues aspectos como la longevidad. Los primeros anillamientos se realizaron en Francia en el año 77 y todavía seguimos observando flamencos con esos ya 38 años de edad que se siguen reproduciendo, que siguen visitando nuestros humedales. Otro aspecto importante es la gran capacidad de desplazamiento que tienen estas aves. Pensemos que un flamenco es capaz de realizar en pocas horas, estamos hablando en 10, 12 horas, desplazamientos de más de 1000 kilómetros. Eso implica que para ello todo lo que es la cuenca mediterránea, el noroeste de África, es su área de distribución habitual, donde ellos están
moviéndose regularmente, y que un flamenco que hoy esté en Fuente de Piedra, para que nos hagamos una idea, mañana puede estar perfectamente en el sur de Francia, son 1000 kilómetros apenas, o puede estar en Argelia o en Túnez, o cerca de la frontera con Mauritania, y que a la jornada siguiente puede haber cruzado el Mediterráneo o haber llegado a Isla de Cabo Verde. De hecho, de los controles de los flamencos anillados, dado que esta anilla permite que con telescopio se pueda leer los dígitos sin necesidad de capturar a las aves, pues sabemos que en todos los humedales de la cuenca mediterránea hay observaciones de flamencos anillados en Fuente de Piedra, y que asimismo, como estos anillamientos también se vienen haciendo en otras colonias del Mediterráneo, en Fuente de Piedra tenemos reproduciéndose ahora mismo flamencos procedentes o nacidos en la Camarga en Francia, en Italia, en Argelia o en el delta del Ebro, entre otras localidades. Vamos a ver. Aquí parece como que le estoy preguntando 2 veces siempre las mismas cosas, pero Sí. yo creo que la gente se quede muy claro. Está usted diciendo que una de esas aves que nosotros vemos muchas veces pasar por encima de la carretera de Campillo o en la zona de Fuente de Piedra, mira qué bonito es, ¿no? A lo mejor nos paramos y las vemos. ¿Pueden volver o ir a hacer un viaje hasta dónde como máximo en un día? En una jornada estamos hablando de más de 1000 kilómetros, 1300 kilómetros. Eso si tomamos una herramienta... Un momento, Manuel, vamos que... a hacer una cosa. A ver, compañeros de producción, vamos a intentar poner el famoso Google Earth, que nos permite tener una visión de... Aquí tenemos la cuenca del Mediterráneo y el norte de África, que es lo que ha pedido Manuel Rendón. Vamos a ver, aquí arriba, véase, en este sitio, tenemos Fuente de Piedra, que está aquí. Y ahora, me dice usted que de aquí, ¿hacia dónde pueden llegar a buscar comida los flamencos? Bueno, a buscar comida, estamos hablando que durante el periodo reproductor sería toda Andalucía. Ajá. ¿Vale? Ahora, en su ciclo biológico, una vez que termina la reproducción, o antes de haber... Claro, no se puede alejar tanto de su niño recién nacido, por decirlo así, ¿no? Evidentemente ahí estamos hablando de 200 kilómetros. Pueden llegar a 400 incluso, a Santa Pola, Alicante. Ahora, una vez que termina la reproducción... En un día a Santa Pola y vuelven, bueno, sí. Curioso. Ojo, pensemos que los flamencos, los desplazamientos lo hacen durante la noche. Es decir, en Antequera es habitual oír de pasar bandos de flamencos. En la ciudad nuestra, Antequera. En la ciudad de Antequera, sí. Aquí tiene una vía de migración hacia África, que es cruzando Antequera, entrando desde la Verónica, hacia Plaza de San Sebastián y cruzar por la Boca del Asno. Y directamente para África. Y eso de noche se pueden oír los bandos de pasar. Si estamos en una terraza muchas veces, pues oye, a lo mejor dices patos y tal, no son patos, son flamencos. Muchos antequeranos me lo han comentado que lo han observado. Pues bien, a lo que íbamos. Fuera del periodo reproductor, cuando ya comienzan a dispersarse, pues estamos hablando que pueden ser desplazamientos de más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros implica, pues si estamos viendo Fuente de Piedra, llegar al sur de Francia, sin hacer ninguna escala, a la Camarga, ir perfectamente, o... Aquí. Exacto, ahí donde estamos. O directamente irse hacia Argelia, ahí tenemos Arnaba, por ejemplo, creo que... No, Argel, pues estamos hablando que cerca de la frontera con Túnez, un poco hacia el sur, pues hasta ahí pueden llegar perfectamente en una sola jornada sin moverse, sin de desplazamiento. Evidentemente, un segundo vuelo lo llevaría directamente hasta Túnez, hasta Turquía, perdón. Y otras observaciones que hemos tenido es que desde Andalucía han llegado a la frontera con el Sáhara en una sola jornada y a la siguiente estaban en Mauritania. Luego, eso que implica que la situación tanto de la presencia de flamenco en Fuentes de Piedra pues viene determinada muchas veces por lo que ocurre en el resto de la cuenca del Mediterráneo. Este año, uno de los factores que han determinado que tengamos más parejas de flamenco en Fuentes de Piedra ha sido que en el caso de Argelia, este año hay sequía. Al haber sequía, los humedales argelinos pues están secos, el nivel de agua es mínimo. Nosotros, igual que los flamencos se mueven en red por todo el Mediterráneo, tanto los investigadores como los gestores que los trabajan en conservación de todo el Mediterráneo, de la localidad donde hay flamencos, pues trabajamos con la nueva tecnología en red y sabemos cuál es la situación en un sitio. Los colegas argelinos de la Universidad de Arnava pues nos comunicaban que la situación en Argelia este año pues no era buena y que los flamencos no estaban criando. Evidentemente lo que quieren reproducirse, que han hecho, que Fuente de Piedra haya acogido más parejas de lo habitual.
Bueno, la situación de la laguna de Fuente de Piedra, conociendo un poquito para qué nos sirve anillar a los flamencos y ahora, bueno, pues algunas anécdotas de qué se conoce de los flamencos después de ese seguimiento que se ha realizado. Por ejemplo, y según dicen, es usted una de las personas que más sabe de flamencos, ¿cuánto puede vivir un flamenco? Son cuestiones que la gente se plantea y nos traslada. Bueno, pensemos, en zoológicos son más de 50 años, y algunos hasta 60 años los que han llegado a vivir. En libertad, hasta la fecha, las aves más longevas que tenemos controladas tienen 38 años de edad. Es decir, son aves que pueden vivir muchísimos años, evidentemente, y que ese conocimiento que tienen del territorio lo van transmitiendo pues, de adultos a jóvenes. Ahora que nos estarán viendo muchas personas, pues es habitual en el mes de agosto, a finales de agosto por lo general, al principio de septiembre, que nos llamen porque ha caído algún flamenco de color gris, un pollo de flamenco, ¿no? En algún sitio, puede ser en un cortijo, puede ser en un pueblo. ¿Qué suele ocurrir? Que por lo general los pollos se van con los padres. Aquellos pollos que se quedan un poquito más atrás y ya los adultos se han marchado, pues la verdad no saben cuáles son las vías de desplazamiento, esos corredores de vuelo que le llevan de un lado a otro. Y son aves que terminan cayendo, pues a lo mejor pues cerca de alguna casa o en el campo, ¿no? Cerca de algún cortijo, y entonces bueno, nos avisan para recogerlo, lo devolvemos a la laguna. Entonces sí, son aves muy longevas. Pero le salvan la vida, ¿no? El pollo. Sí, sí, por supuesto. Es decir, nos avisan y nosotros pues en la laguna pues los regresamos a la laguna para que se siga alimentando, y nuevamente las personas están muy concienciadas y precisamente ayer, sin ir más lejos, un vecino de Sierra de Yegua nos llamaba porque había caído un flamenco en el patio de su casa, un adulto. ¿Por qué? Qué susto, ¿no? Porque son bastante grandes, ¿no? Sí, pero los flamencos, los vecinos de Sierra de Yegua, están muy habituados que todas las tardes, noches, grandes bandos de flamencos cruzan la población. ¿Por qué? Porque Sierra de Yegua está al oeste de Fuente de Piedra. Luego todas las aves que se desplazan hacia la zona de las marismas de Guadalquivir, de las zonas de marisma de Lodién, en Huelva o Bahía de Cádiz, pasan sobre Sierra de Yeguas. Y entonces algunos de ellos, evidentemente, por lo mejor el animal cansado y tal, están en buenas condiciones, caen. Os digo esto porque es habitual que los vecinos muchas veces conocen el paso de flamencos sobre sus poblaciones. Y luego eso que le he escuchado comentar en alguna de las declaraciones también durante el anillamiento, las pautas de conducta de los flamencos no se puede equiparar a la humana, pero estamos hablando de cosas que se parecen como mucho, ¿no? Es decir, el padre que sale con la madre a ganarse la vida y dejan a los niños en guarderías. ¿Cómo va esto? Que me sorprende mucho cuando se lo escucha comentar. Bueno, por sintetizarlo, es decir, los flamencos son aves que viven en humedales temporales donde las condiciones son muy extremas, es decir, hay momentos en los cuales se quedan secos y donde los pollos tardan 3 meses, ellos necesitan 1 mes para incubar y 3 meses para que el pollo pueda volar. Y hablo del pollo porque en esas situaciones de humedales extremos que se secan rápidamente, donde tienen que buscar la comida afuera, donde además se alimentan de organismos zooplanctónicos o microscópicos, eso implica que solamente puedan tener un pollo por cada año, y que la pareja comparta el trabajo al 50%, es decir, una vez que se forma la pareja, la hembra se la apuesta, lo que es la incubación, pues la comparte esos 29 días, la mitad del tiempo cada uno de los adultos. Y una vez que nace el pollo, al cual alimenta con una especie de leche, entre comillas, es decir, los flamencos y las palomas son las únicas aves que no dan de comer a las crías los alimentos, no sé, que ellos puedan obtener, sino que le dan secreciones del buche. Pues bien, en el caso de los flamencos, y a diferencia de los mamíferos, tanto el macho como la hembra tiene esa glándula y le puede dar esa leche al pollo. Pues bien, a los 10 días aproximadamente el pollo queda en una guardería y los adultos se tienen que ir a lo mejor a buscar alimento pues a 200 kilómetros de distancia, con lo cual establecen turnos para visitar al pollo, darle de comer ese biberón y volver a marcharse. Y así tiene que estar 3 meses hasta que el pollo crece rápidamente para poder acompañar a los adultos. Luego hay un reparto de la tarea de la reproducción a un 50% entre macho y hembra. Y a veces, evidentemente, la hembra busca un macho de mayor envergadura, porque para que el macho soporte, incluso pueda soportar más peso en la cría del pollo que la hembra,
que al ser de menor envergadura pues tiene limitada su movilidad en un momento determinado. Conociendo, si no casi que enamorándonos de este ave que creíamos conocer hasta hoy, y bueno, ya el remate para terminar la entrevista antes de despedir a Manuel Rendón, que es el director conservador de la Laguna de Fuente de Piedra. Producción, pongan esta imagen en la cual vemos otra pauta de lo listos que son, los puñeteramente listos que diría mi abuelo, que son estos bichos que también diría mi abuelo, pero yo sé que Manuel incluso me puede hasta regañar. Es decir, o la naturaleza, que se puede decir que es sabia, que queda más bonito, ¿no? Hace un par de años teníamos la ocasión de ver en una revista científica publicado un estudio de un científico llamado Manuel Rendón que recoge una teoría al respecto, bueno, y confirmada también, por cierto, al respecto de esto que estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué tiene el cuello rosa ese flamenco que estamos viendo en la foto? Bueno, primero decir que es un trabajo de un grupo de investigadores, en el cual formo parte. Nosotros, pero yo solo conocía a Manuel Rendón, que es el antequera. Pero bueno, hemos sido un equipo de investigadores lo que hemos hecho el trabajo. Nosotros veíamos, y como estamos viendo esta imagen, que los flamencos, y además hay personas que si visitan regularmente Fuente de Piedra lo sabrán, que si en febrero o marzo se ven muchos flamencos, como estamos viendo con el cuello muy rojo, flamencos muy rojos. Sin embargo, si vamos ahora a Fuente de Piedra y os acercáis, pues los flamencos, si mueven un poco la imagen hacia el lado de la izquierda o la derecha, pues veremos flamencos que son prácticamente blancos. Bien, pues nosotros veíamos que ocurría eso. Entonces, bueno, evidentemente las anillas nos permitieron, por un lado, poder identificar al ave y ver que un mismo flamenco, ¿no?, con una anilla determinada, que estaba en una fecha antes de la reproducción de color rojo, después posteriormente estaba blanco. Pues bien, pudimos comprobar que se sabe evidentemente que todas las aves, para arreglarse el plumaje, toman de una glándula que tienen sobre la cola, la glándula europígea, una grasa para impregnarse el plumaje y hacerlo impermeable. Tomamos muestra de esta grasa y vimos que estaba este pigmento, había un pigmento rosa, el cual tomamos plumas blancas, pusimos esa grasa que había sacado de la cola y la pluma se ponía de color rosa. Sin embargo, si esas plumas las dejábamos al sol, veíamos que rápidamente se volvían blancas. Luego los flamencos tenían que estar maquillándose constantemente para tener ese aspecto rojo. ¿Para qué les sirve a los flamencos tener ese aspecto rojo? Pues sencillamente, como en todos los animales, en los cuales podemos incluirnos nosotros, la especie humana, para mostrar una buena condición física ante su pareja a la hora de que fuese los machos seleccionados por las hembras, o los machos pudiesen buscar hembras, para reproducirse. Es decir, evidentemente un flamenco con un rojo muy bien marcado implica que está en muy buena condición, está muy sano, en muy buena condición y que está dispuesto para la reproducción. Una vez que se inicia la cría, con la incubación, todo lo que hemos explicado anteriormente, pues ya no hay tiempo para maquillarse. Automáticamente hay que dedicarse a otras tareas y ya por eso los flamencos se vuelven más blancos. Entonces eso era un aspecto que se desconocía en la biología de esta especie y que fue, bueno, una novedad importante y que se pudo estudiar gracias a los anillamientos de flamencos. O sea, que los flamencos cuando están solteros se maquillan, se ponen pigmento de color rosa para llamar la atención de otro miembro de la comunidad del sexo contrario. Y una vez que se han emparejado y ya son padres, pues se dejan un poco, se descuidan y se dedican a la reproducción. Y en la reproducción pues se produce un reparto de las tareas que es digno de copiar en según qué núcleos familiares, que consiste en repartirse las tareas un poco de igual a igual entre el macho y la hembra. Al 50%, exacto. Bueno, las cosas que uno aprende en Cuatro Esquinas. Manuel Rendón, director conservador de la Laguna de Fuente de Piedra. El anillamiento este año, adelántenos la fecha, como nos gusta a los periodistas siempre preguntarle. Normalmente estos años suele ser en agosto. Fecha no hay, porque la fecha siempre la pone el último nacimiento que se dé en la colonia, porque evidentemente si tenemos que mover a los pollos para capturarlos, tenemos que ver que los pollos más pequeños, los últimos que nazcan, tengan una talla suficiente para que se puedan desplazar sin problemas por la laguna. Luego, la fecha ya la sabremos, yo no la sé todavía tampoco, porque depende de la evolución de la colonia de flamencos. Y cuando se produzca el conocimiento de esa fecha, vendrán, como siempre, ¿no?, decenas y decenas de voluntarios y de científicos llegados a los más dispares rincones del mundo, como siempre decimos y lo vemos en los reportajes,
pero también un núcleo, o sea, un grupo reducido de gente, no todo el mundo puede entrar ahí, ¿verdad? La participación en el anillamiento van por entidades y cada, como tú bien has dicho, o grupo de investigación, o anilladores, o científicos, tienen un número de plazas. Los vecinos de Fuente de Piedra también tienen un número de plazas determinado, ¿no? Y si bien somos muchos los que participamos en el anillamiento, pero las demandas son mayores. Ya están, digamos, los cupos cubiertos en ese sentido, ¿no? de participación, y aunque no tenemos fecha, sí tenemos ya previsto cuál va a ser la composición en este anillamiento. Bueno, pues yo creo que después de hoy hemos aprendido algo muchísimo que no conocíamos, que tenemos más cerca de lo que creemos, además del Torcal, de auténticas muestras de patrimonio superancestral, además de los dólmenes, pues una reserva natural, que es un enclave que bueno, que muchas veces lo dejamos porque claro, no hay, aunque ahora merece la pena ir porque además tienen ustedes ahí me han comentado un audiovisual donde explican todo esto muchísimo mejor que lo hemos podido explicar con este montaje y que es acceso gratuito además, ¿no? Sí, el centro de visitantes de la reserva, que está abierto por todos los días de 10 a 2 y de 5 a 7 de la tarde, pues en una exposición interactiva, pues allí se explica todo lo que hemos estado hablando en más profundidad, y como tú bien dices, un audiovisual que se adentra en los valores del espacio y en esos aspectos que hemos estado hablando de la biología de los flamencos. La mayor cantidad de flamencos de la historia, lo tenemos a 14 kilómetros por la A92, un audiovisual que nos permitirá revivir todo esto que hoy nos ha contado el propio director conservador de la Laguna de Fuente de Piedra, pero muy bien montadito, que se puede ver en un auditorio completamente climatizado en el centro de visitantes de la Laguna de Fuente de Piedra, y además ver los ejemplares en vivo revoloteando porque se ven pues casi que a vista habitual y tienen, pues si nos llevamos encima unos anteojos o unos catalejos, como decía usted, pues si la gente que es más profesional o tiene más especialización en ese tipo de ópticas, pues tendrá la ocasión de ver cosas que a lo mejor nunca antes ha visto en su vida. Don Manuel Rendón, gracias por dedicar tantas horas de su jornada laboral a que esto haya sido posible y nos alegramos y nos sentimos orgullosos de que sea antequerano. Pues gracias, y considero que una de mis obligaciones da a conocer los valores de este patrimonio natural que es nuestro, porque evidentemente mi obligación es conservar algo que es de todos los andaluces, europeos y de todo el mundo, porque Fuente de Piedra es reserva natural por ser un espacio por nuestro Parlamento andaluz, pero al mismo tiempo una zona húmeda de importancia internacional. Luego, gracias a ti por la oportunidad.